Lo dijo en la primera hora. Comencemos con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Y aquí la pregunta creo que se cae de madura. El presidente Daniel Noboa reculó, se echó para atrás, obvio, evidentemente, el mandatario, su equipo, el equipo diplomático, el equipo de Cancillería, que lo que correspondía era otra cosa, que lo que correspondía era una delegación tal vez mucho más certera en la persona de la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta Verónica Abad ya no será colaboradora especial para la paz, como se había anunciado originalmente. Pongamos el comunicado original. No, el comunicado, ese es el decreto, el comunicado original. Vamos a irnos primero al día 24 de noviembre. Noboa se posesiona el 23, ahí está el comunicado. Y el 24 de noviembre le asigna una única función a la vicepresidenta de la República. Este es el comunicado del 24 de noviembre. Decía que la vicepresidenta será colaboradora para la paz en Israel, en el marco de sus competencias constitucionales, que creo que no hay discusión constitucional. La discusión no es constitucional, la discusión es política. El presidente de la República, Daniel Noboa, asignó como única función a la vicepresidenta Verónica Abad ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Colaboradora. No le había asignado la embajada. Esta decisión representa un hito histórico que marca un precedente sobre el significativo compromiso de Ecuador con la paz internacional y subraya nuestra determinación para promover la estabilidad en una región afectada por conflictos prolongados. La decisión fue oficializada mediante la suscripción del decreto ejecutivo número 27. Para el cumplimiento de estas funciones, la vicepresidenta estará en la oficina de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv. Gracias, Roberto Carlos y Diego. De acuerdo a este comunicado, y si ustedes revisan el decreto ejecutivo número 27, en ninguna parte le asigna el cargo propiamente dicho de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, porque ese es el rango de los embajadores, sino que le asigna una representación especial. Por eso se presumía que Abad, que según ese decreto tenía que hacer y tiene que hacer oficina en Tel Aviv, iba a tener un desempeño distinto a quien ocupe el cargo de embajador en representación del Ecuador ante el Estado de Israel. Y no estaban claras las funciones. Se sabe cuáles son las funciones de un embajador, pero no se sabía a ciencia cierta cuál iba a ser la función de la señora Abad, más allá de ser colaboradora para la paz entre Israel y Palestina. Esto provocó la reacción de la señora Abad, que el sábado 25 de noviembre aparece en un video a propósito del Día de la Mujer, ahora sí sintiéndose violentada ella, diciendo que ese tipo de violencias también te minimizan cuando te mandan a morir en la guerra. Y mandó el refilón, sin decirlo directamente. Luego llegó el siguiente martes 28 me parece, de noviembre, cuando con 50 minutos de retraso convocó a una rueda de prensa en la cual explicó su posición, anunció que iba a acatar la delegación del presidente de la República, pero obviamente, estas cosas extrañas, ¿no?, que a veces tienen los políticos y la política, que le pide diálogo a Daniel Noboa luego de rayarlo, luego de cuestionar al presidente. A la vuelta de la esquina, porque claro, hubo luego unas reuniones de la señora Abad con la canciller, primero en la vicepresidencia de la República, entiendo que luego una reunión posterior en el Palacio de Najas, en la Cancillería. Y hoy hay un cambio sustancial, que no es menor. Póngame el decreto 61, por favor. Ahora sí vamos con el decreto, la parte pertinente, el decreto 61. En uno de los considerandos del decreto 61 se pone justamente que mediante decreto ejecutivo número 27 del 24 de noviembre, el presidente constitucional de la República asignó a la vicepresidenta María Verónica Abad Rojas como única función colaborar en calidad de embajador en nombre del Ecuador para la paz para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. Y en la parte resolutiva, ¿qué es lo que está allí? Decreta
Artículo 1. Ese mismo. La primera parte. Nombrar a la señora María Verónica Abad Rojas como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Estado de Israel. Ahí cambia la cosa. O sea, ya Abad no será colaboradora para la paz, que era un cargo medio raro, accesorio, al punto que la señora Abad la semana anterior había emitido unas comunicaciones al Ministerio del Trabajo que le digan cuál es el personal que le van a asignar, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, cuáles son los policías y militares que le van a asignar, cuál es el personal, porque ella no puede irse sola, habiendo oficina en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, porque hay una oficina diplomática y hay funcionarios en esa oficina. Así es. No es que los embajadores cuando son designados viajan con gente de acá. Ahora la nombra embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Estado de Israel. Ahí cambia radicalmente la cosa. Para el cumplimiento del artículo 1 del presente instrumento, la señora vicepresidenta de la República deberá presentarse físicamente en la oficina de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, ubicada, hasta le manda las coordenadas, en Ha'arba Street 28. Hasta las coordenadas le dan en este decreto. El domingo 10 de diciembre, o sea, en 5 días, la señora vicepresidenta de la República tiene que estar en Tel Aviv. El artículo 3 dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, junto con la vicepresidenta de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, coordinarán acciones tendientes para el pago de la remuneración de la señora vicepresidenta, emolumentos y demás beneficios que por norma le corresponda, en cumplimiento del presente decreto ejecutivo. De la ejecución del presente decreto encárguese a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al ministro de Economía y Finanzas y a la vicepresidencia de la República. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, o sea, ayer, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Firma Daniel Noboa Sim, presidente constitucional de la República. Gracias. Bueno, leyendo el decreto, aquí dice que tienen que coordinar el pago de la remuneración. Primera duda que tengo, primerita duda, porque está claro que a la señora Abad la quieren ya, fuera del Ecuador. La quieren ya, fuera de aquí. Hasta fecha le ponen el día en que tiene que empezar y presentarse, que es en 5 días, en Tel Aviv. El 10 de diciembre. O sea, ella tendría que viajar no más allá del sábado en la mañana para alcanzar a llegar a Tel Aviv, dependiendo incluso de las colecciones. Pero aquí dice que coordinarán acciones necesarias tendientes al pago de la remuneración. Primera duda, ¿la señora Abad va a ganar sueldo de embajadora o sueldo de vicepresidenta? Pregunto. ¿Es un dato menor? Primera pregunta que hago. ¿Va a ganar sueldo de vicepresidente o de embajadora? Que entiendo son distintos, ¿no? ¿Ya? Y acá, por ejemplo, Javier Salgado dice: me huele que lo único que persigue Noboa es ahorrarse el destinar personal de apoyo y de seguridad extra. Es probable. Don Javi, es probable. Yo creo que ese es un elemento adicional, pero no el único. Para mí el elemento central, primero, es que el presidente Noboa la quiere fuera del Ecuador a la señora Abad. La vicepresidenta de la República se ha convertido en una piedra en el zapato para el presidente de la República. Eso está clarísimo. Creo que no hay dónde perderse. No hay que ser un genio para especular y para presumir que el presidente de la República la quiere fuera, ya, ipso facto, rápido, ahora mismo, y no la quiere en el Ecuador. Porque tranquilamente Noboa pudo no haberle asignado ninguna función, lo que implicaría que la señora Abad se quede acá, despacha lo que tenga que despachar desde la vicepresidencia, que de suyo se convertiría en una figura decorativa. Sería como ella dijo, ¿no? Dijo en el mercado de Iñaquito, dijo antes de la posesión que vamos a recorrer el país. Entonces Noboa no la quiere en el Ecuador. Me imagino que no la quiere porque ve en ella un riesgo, un peligro para la tranquilidad del ejercicio de gobierno. Digo, ¿no? Por otra parte, sí le encuentro sentido al cambio, porque me parece que la primera designación era una designación netamente simbólica. ¿Qué va a hacer la señora Abad de colaboradora para la paz entre Israel y Palestina, encima siendo sede en Israel, en Tel Aviv, cuando lo lógico era, si iba a ser una especie de mediación, ir a un campo neutral, ni en Israel ni en Palestina, sino ir a un campo neutral,
si se quería manejar esa neutralidad, ¿no? A mí nunca me quedó clara esa primera decisión. Esta tiene más lógica y de alguna manera el otro día alguien me explicaba, no sé si fue en este espacio, en una entrevista, que esto, por ejemplo, ya pasó en el Perú. Claro, tiene otra constitución, otras normas constitucionales el Perú. Pero Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú en ese tiempo, a su vicepresidente Martín Vizcarra, lo había designado embajador del Perú en Canadá. Y el momento que renuncia Kuczynski, presionado por las circunstancias, me parece que, no estoy claro, no me acuerdo, si es que alguien me hace acuerdo, creo que Kuczynski renunció, fue destituido, o estaba a puertas de ser destituido y el hombre renunció, no recuerdo bien el detalle, en el caso de Kuczynski. Pero cuando Kuczynski deja el poder, regresa Vizcarra, o sea, Vizcarra deja la embajada de Perú en Canadá y asume la presidencia de su país. O sea, digamos que hay un antecedente en otro país, algo parecido. Aquí está ocurriendo lo mismo, ¿no? Acá me dice Cari Campoverde, le envío un abrazo hasta la Centinela del Sur, Aloha. La señora Bada el fin de semana se dedicó a visitar a las radios y hacerle quedar mal al presidente. Gracias, Andrita Orbe. Exacto, gracias. Me hace la precisión. Renunció PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Él renunció porque estaba en ciernes un proceso de destitución en el Congreso peruano. Él renuncia, PPK renuncia y Vizcarra, que era embajador en Canadá, regresó al Perú y asumió el poder y se instaló en el Palacio de Pizarro. Mi doctor Francisco Herrera Arauz dice, mi doctor sabe de temas estos del servicio exterior porque él también desempeñó un cargo en el servicio exterior. Primero tendría la opción de las dos remuneraciones toda vez que no se puede desempeñar ningún cargo sin el pago. En este caso, el sueldo de vicepresidente es por ley, porque claro, ella fue elegida vicepresidenta. Entonces ella no podría renunciar al sueldo de vicepresidente. Y en este caso, el sueldo de vicepresidente es por ley, mientras que el nombramiento de embajadora le da derecho por ser funcionaria del servicio exterior. Segundo, ningún embajador viaja con seguridad propia. La misma se le otorga por la Convención de Viena, el país receptor de la embajada. Interesante. ¿Esto por qué es interesante? Porque la señora Abad, la semana anterior, luego de la declaración del martes, de hace exactamente una semana, envió unas misivas, entre otras, a la Policía Nacional pidiéndole seguridad, que le asignen los policías y militares para su desplazamiento, para cumplir esas delicadas funciones en Israel. Y tercero, dice Francisco, no tiene ningún funcionario añadido como vicepresidenta, sino el personal que funciona por la Cancillería en el Servicio Exterior en la Embajada de Israel. Entonces la señora tiene que bajar sola y trabajar con el personal de la Embajada de Ecuador en Israel. Acá también Silvia Estrella Revelo me recuerda que PPK fue presidente de Perú desde el 28 de julio del 2016 hasta el 23 de marzo del 2018. Claro, él renuncia y digo, ahí es cuando asume Vizcarra, que estaba como embajador. Haciendo una analogía con esto, porque claro, aquí la pregunta que se cae de madura es, ¿qué va a pasar cuando Daniel Noboa Sim tenga que pedir licencia para hacer campaña si es que opta por buscar la reelección para los comicios presidenciales de febrero del año 2025? Él no tiene que renunciar, por si acaso. El Código de la Democracia establece que tiene que pedir licencia durante el tiempo de campaña. Entonces no sé si la campaña va a durar 30 días, 45 días, 35 días, no sabemos todavía. Pero para ese periodo, para la campaña propiamente dicha, tiene que pedir licencia. ¿Y a quién le va a encargar el poder? A la vicepresidenta, que creo que ese es otro menudo problema que evidentemente tiene y va a tener el presidente Daniel Noboa. Acá me dice Yomar, y esto fue justamente lo que planteó la semana anterior el embajador Fernando Yepes en entrevista con este medio de comunicación. El ex vicecanciller de la República dio esa salida, de que la deciden embajadora. El embajador Yepes, que conoce de estas materias porque es un diplomático de carrera, había explicado cómo funcionan las nominaciones de los embajadores y que ese estatus de colaboradora para la paz no existe. Entonces, ¿cómo lo iban a aplicar? Ahora, me dice Yomar, el plazo para que se vaya es casi imposible de cumplir, que le da 5 días para que se presente, no para que se vaya, para que se presente.
Yo les decía, dependiendo de las conexiones, yo no es que vuelo directo de Quito a Tel Aviv, tiene que hacer conexiones. No sé si tendrá que irse de Quito a Ámsterdam, de Ámsterdam a Tel Aviv, o de Quito a Madrid, de Madrid, no sé si habrá vuelo directo a Tel Aviv, o de Quito a Panamá, de Panamá a Francia, de Francia a Tel Aviv. No tengo idea, créanme, no tengo idea. Y acá hay una pregunta interesante. Si no se va, ¿la pueden destituir? ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Verónica Abad la semana anterior? Verónica Abad dijo que ella aceptaba la delegación del presidente porque no se iba a exponer a que se utilice esto como algún tipo de argumento para establecer que ella no está cumpliendo funciones, que por cierto, esa no es causal de enjuiciamiento político como pensaban algunos. Porque algunos dijeron muy suelto de huesos que claro, si la señora vicepresidenta no acepta ese incumplimiento de funciones y es causal de juicio político, esa no es causal de juicio político en el caso de la vicepresidenta de la República. Que revisar nomás la Constitución para entender cuáles son las causales de juicio político. En 12 horas llega, claro, pero no hay vuelo directo, Arturo. ¿Sí o no? En 12 horas llega, pero no hay vuelo directo, tiene que hacer necesariamente escala. Y acá me dicen, capaz si hasta le mandan en el Legacy, con tal de que se vaya. Yo no sé si le vayan a dar el avión presidencial para que vaya a Tel Aviv. Ahí sí llegaría más rápido que en vuelo comercial. Ahora, todos, qué pena que esté harta una de nuestras oyentes, pero lamentablemente ayer fue el decreto ejecutivo que le asigna esta función a la vicepresidenta de la República, que es un cambio sustancial. O sea, para mí está claro, clarísimo, que el presidente no la quiere en el Ecuador. Primicias publica una nota, un reporte, a partir de una entrevista con Roberto Usurieta, el secretario de Comunicación, que dice que la vicepresidenta hizo declaraciones sumamente graves. Roberto Usurieta dijo que Verónica Abad hizo declaraciones nocivas sobre los derechos de las mujeres. Entonces le pregunta el portal, ¿cómo generar credibilidad si por un lado se niega una fractura en la relación entre Noboa y Abad y horas más tarde la mandan a Tel Aviv? Y le contesta Roberto Usurieta, es bastante común que cuando la gente tiene una premisa, una idea preconcebida, la realidad solo tiene sentido si calza a esa idea preconcebida. Y esa es la impresión que yo tengo del análisis. Yo tengo otro análisis que son los hechos. Durante la campaña, la candidata a la vicepresidencia dijo 3 cosas que no correspondían al pensamiento de la campaña de Daniel Noboa. Prefiero no entrar en detalles porque no es mi objetivo, pero le preguntan cuáles son las 3 cosas que generaron ese distanciamiento. Es la primera vez que alguien del entorno de Daniel Noboa refiere esto. Por eso me parece que es importante esta declaración de Roberto Usurieta. Equidad y violencia de género, y si las mujeres que trabajan y tienen hijos deben tener un salario similar al de los hombres. Dijo que no porque gastaban tiempo en sus hijos y por lo tanto era justo que ganen menos. Son 3 temas de fondo, entonces estamos viendo las ramas sin ver la raíz. Son 3 temas importantes para el presidente de la República que por primera vez en la historia tiene el gabinete más diverso y de mayor equidad de género de la historia. Entonces le pregunta el colega de Primicias. Entonces el presidente no la conocía bien y la escogió al apuro. La elección fue al apuro, ¿o me equivoco? No sabía cuál era la fecha de posesión del presidente una semana antes. ¿Eso era culpa del presidente? No se sabía cuando se convocaba elecciones, no se sabía cuáles eran las condiciones de esas elecciones. Existió el debate si la equidad de género en la papeleta se debía aplicar en esta, pero no era una nueva elección, sino un término de mandato. Fue una elección apresurada, no que nos apresuramos nosotros los ciudadanos o los candidatos, fue una elección con plazos que se cambiaban y eran cortos. Le preguntan si hay boicot desde la mesa chica y mencionan a Iván Carmirán y Catherine Grafner. Yo no estuve en la campaña, dice Roberto, no creo que sea cierto, yo me refiero a los hechos. En campaña la vicepresidenta hizo 3 declaraciones que son sumamente graves, nocivas no solamente a la campaña, sino a los derechos de la mujer, a la igualdad, a la justicia y al progreso. Ahora, aquí abro un paréntesis. Porque, como digo, por primera vez alguien del equipo de Daniel Noboa, en este caso alguien del equipo de gobierno, porque Roberto Usurieta no era parte de la campaña, hace estas referencias de cuáles serían las razones del distanciamiento. Es la primera vez, pero pregunto, ¿por qué Daniel Noboa durante el curso de la segunda vuelta que se dan esas declaraciones no dijo nada? Porque no hubo reacción del presidente, entonces candidato presidencial finalista, para marcar distancias con esas desatinadas declaraciones
de la entonces candidata a la vicepresidencia de la República, que era su compañera de fórmula. Dice, para tratar de matizar la explicación, que la vicepresidenta tiene ya manifestado sus intereses, su conocimiento en los temas de Israel, la acción de que se vaya de embajadora fue conversada y yo pienso que la cumplirá honradamente. Esas son las funciones que el presidente le asigna, dice Roberto Izurieta. Por primera vez exponen esto. Ojo, que la semana anterior se viralizaron un montón de rumores que hasta el momento no han sido confirmados. Mencionaron hasta temas de platas que no han sido confirmados. Esto es lo que dice Roberto Izurieta respecto de Verónica. Lo cierto es que, para cerrar esta parte del comentario, el presidente la quiere lejos, lejísimos a Verónica Abad, y le da hasta plazo de 5 días. ¿Lo cumplirá? Veamos qué pasa. Ahora, como yo decía la semana anterior, a mí la semana anterior sí me parecía una afrenta a lo que le estaban haciendo a Verónica Abad, y creo que lo más digno era que renuncie. Dudo que ella renuncie tomando en cuenta las declaraciones que hizo la semana anterior. Dudo, creo que en su cabeza no está, no es opción renunciar a la vicepresidencia de la República. Eso por un lado. Por otro lado, salgamos del ámbito ejecutivo y vamos al legislativo. Anoche, el presidente de la Asamblea Nacional aparece por primera vez en un video de 7 minutos que fue replicado por las cuentas de la Asamblea Nacional y de los medios legislativos, donde hace un diagnóstico de la situación en la que ha recibido el Parlamento ecuatoriano y habla de problemas administrativos, problemas laborales. Hay un pasivo laboral enorme, hay incluso acciones de protección y denuncias porque servidores legislativos fueron maltratados, incluso mujeres embarazadas o mujeres que estaban en estado de lactancia, en situación de lactancia, fueron despedidas. Tras la muerte cruzada, que yo sí soy de los que piensan que no sirvió para nada, porque no mejoró el país. Y no es que luego de la muerte cruzada tuvimos un mejor ejercicio de gobierno. Porque hasta el 16 de mayo se quejaba Guillermo Lasso de la Asamblea y desde el 17 de mayo se quejó de la Corte Constitucional. Nunca era responsabilidad de él, de su gobierno, nunca. Siempre era culpa de cualquiera, menos de él. La disolución de la Asamblea no sirvió para nada. Para nada. Para lo que sirvió es para el momento que estamos viviendo, que son unas elecciones anticipadas. Pero para el ejercicio de gobierno, para un mejor ejercicio de gobierno, Guillermo Lasso no sirvió porque no pasó absolutamente nada en este país. No mejoraron las cosas. Y hablaba justamente y presentaba esta exposición. Y hablaba de cómo recibió en el ámbito legislativo. Y me voy a quedar, mañana vamos a hablar de legislación y de la parte laboral, pero hablaba de fiscalización. ¿Cómo recibió en el ámbito de la fiscalización? Esto dijo Henry Crofe. Escuchemos, por favor. En cuanto a la fiscalización, recibí esta asamblea con 6 juicios políticos en trámite. Nuestra administración ha recibido en estos días 3 solicitudes de juicio político, que se tratarán posteriormente a los procesos pendientes y en el orden establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué es importante esto que acabamos de escuchar que dijo Henry Crofe? Porque me parece, y esto lo vamos a hacer más adelante, que conversemos con un especialista en materia legislativa, con Paulo César Gaibor. Aquí desde el sector de Revolución Ciudadana, desde el correísmo, se está colocando el argumento y el discurso de que la Asamblea Nacional pretende dilatar la intención de llevar a juicio político a la fiscal general del Estado. O sea, hay un criterio, hay unos videos, unos mensajes del expresidente Rafael Correa y de otros que acusan a la Asamblea, a los otros sectores políticos, de no querer llevar a juicio político. La semana anterior, Henry Crofe en una declaración había señalado que más o menos podría tomar hasta 14 meses para que llegue la fecha de un eventual juicio político a la fiscal general del Estado. Y por supuesto, Rafael Correa reaccionó espeluznado frente a esa declaración. Pero hay que revisar la norma. Y la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala, en el último inciso del artículo 81, si durante el proceso de sustanciación de un juicio político el Consejo de Administración Legislativa remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para abocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la Comisión de Fiscalización. La Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe que se tramiten
2 o más juicios políticos en simultáneo. Y la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que los juicios políticos se tramitan en orden cronológico. O sea, no es que presentaron la semana anterior el pedido de juicio político a la fiscal y ya esta semana tienen que tramitarlo. No funciona así. Por favor, revisen la norma. Cronfle acaba de decir que recibe la Asamblea Nacional con 6 pedidos de juicio político. ¿Qué es lo primero que tiene que resolver la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los juicios políticos que están pendientes? Y por cierto, esos 6 juicios políticos no tienen interpelantes. ¿Qué es lo primero que tiene que resolver la Asamblea Nacional? Primerito. A los integrantes del Consejo Nacional Electoral, propuesto por los asambleístas Joel Abad y Mario Ruiz, ya no son legisladores. El 13 de octubre del 2021 y el 9 de octubre, perdón, el 13 de octubre del 2021 y el 9 de noviembre del 2021. La Asamblea, porque ya se creó jurisprudencia en el periodo anterior, tendrá que asignar otros interpelantes, porque ya se lo hizo anteriormente. Al ministro de Agricultura y Ganadería, ingeniero Bernardo Manzano, que renunció luego de que reveló de que le había entregado la hoja de vida a Rubén Cherres, de que Rubén Cherres le pidió la hoja de vida. Propuesto por Ricardo Vanegas, que ya no es asambleísta. Presentó el 1 de noviembre del 2022 y un alcance el 18 de noviembre del 2022. Al ministro de Transporte y Obras Públicas, propuesto por el ex asambleísta Jorge Abedrabo, que ya no es asambleísta, el 23 de noviembre del 2022. Al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, que ya no es ministro, propuesto por el asambleísta José Chimbo, que ya no es asambleísta, el 25 de noviembre del 2022. Al ministro de Inclusión Económica y Social, propuesto por el asambleísta Mario Ruiz, que ya no es asambleísta. Esto fue contra Esteban Bernal, el 27 de febrero de este año. Y a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, propuesto por el asambleísta Luis Almeida y Adolfo Santos, ya no son legisladores, el 13 de abril del 2023. Esta es la verdad. Estos son los juicios políticos que están pendientes y que primero deben ser evacuados. Añade Cronfle que aparte de esos 6, en su administración han entrado 3 pedidos de juicio político que todavía no han sido calificados por el CAL, porque están a la espera del informe de la Unidad de Técnica Legislativa. El juicio político a Juan Zapata, exministro del Interior, el juicio político a Fernando Santos Albite, exministro de Energía, y el juicio político a Diana Salazar, fiscal general del Estado. Y dijo Cronfle: nuestra administración ha recibido en estos días 3 solicitudes de juicios políticos que se tratarán posteriormente a los procesos pendientes. O sea, para llegar al juicio político a la fiscal Salazar, tiene que pasar el trámite de 8 juicios políticos primero. Y cuando se evacúen esos 8 pedidos de juicio político, en ese momento, entrar con el juicio político a la fiscal. Digamos la verdad y no vendamos humo. Esto lo vamos a analizar más adelante con nuestro invitado Paulo César Gaibor. Cierro el comentario, ya lo tenemos a Fernando Carrión, que vamos a hacer una pausa y luego hablaremos sobre el tema seguridad, y más adelante con el especialista legislativo Paulo César Gaibor vamos a explicar con maicitos esto. Porque lo peor es la mentira que se posiciona para hacer creer a la gente que no quieren llevar adelante el juicio político a la fiscal y que quieren lo dejar a la cola. Tienen que dejar a la cola el juicio a la fiscal, lo explicaremos más adelante. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.